Hola, en este video vamos a resolver problemas de evaluación de propiedades para una sustancia simple compresible. Vamos a trabajar con tablas de vapor y también vamos a trabajar con ecuaciones de estado. Este es el primer video en este tema. Empecemos. El primer problema nos indica que tenemos amoníaco a 200 kilopascales y 0,001480 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Cómo resolvemos el problema? Lo primero que debemos identificar son las tablas de vapor del compuesto. En muchos de nuestros textos de termodinámica básica o fundamentos de termodinámica podemos encontrar en la sección de apéndices las tablas de vapor. Estas tablas empezarán usualmente por el agua como compuesto. Es importante que identifiquemos cuál de las tablas se corresponde al compuesto con el cual vamos a trabajar. Parece obvio, sin embargo, muchos de los errores que he visto en los años de docencia que tengo de esta asignatura radica en el trabajo utilizando tablas de otro compuesto por error. Entonces buscamos primero las tablas de vapor del compuesto y empezamos por las tablas de saturación, que son las que nos van a indicar cuál es el estado de agregación del compuesto o para la sustancia simple compresible también se denominan fase. Veamos. Las tablas de saturación del amoníaco tenemos que buscar 200 kilopascales y vamos a leer el volumen de líquido saturado y el volumen de vapor saturado para poderlo comparar con el volumen que nos están dando. Abramos entonces las tablas de vapor. Voy a abrir el archivo donde poseo la imagen de las tablas de vapor para que puedan entender más fácilmente la explicación. Nos dicen amoníaco a 200 kilopascales y 0,001480. Como indiqué, tomamos la presión de 200 kilopascales que se encuentra entre estos dos valores en nuestra tabla de vapor, entre 190,2 y 236,3. Vamos a leer el volumen de líquido saturado a esas dos presiones, el volumen de vapor saturado a esas dos presiones, de manera de ajustarla a la presión de 200 kilopascales para comparar. En este caso podemos apreciar claramente, voy a ampliar un poco más la imagen, podemos apreciar que el volumen que nos están indicando de 0,001480 es más pequeño que el volumen de líquido saturado que nos están dando a los valores de presión que acotan el de 200 kilopascales que estamos buscando. ¿Qué significa eso? Hagamos un gráfico para representar el problema. Fíjense. Voy a trazar la gráfica, voy a hacer un esquema para que me puedan entender lo que quiero explicar. Supongamos, vamos a hacer nuestra tabla. Vamos a representar el diagrama la curva, el tomo de saturación en un diagrama PV. ¿Ok? Entonces sabemos que nuestras temperaturas se comportan de esta manera, horizontal en el eje dentro del domo y luego descienden. Esto será a una temperatura T1 y de manera similar a una temperatura T2, donde sabemos que la temperatura aumenta en esta dirección. De acuerdo a nuestra tabla de saturación, supongamos
esta sería la presión, por ejemplo, de 190,2 y esta sería la presión de 236,3. ¿Ok? La presión que nos están pidiendo está aquí, 200. ¿Ok? Sin embargo, leemos que a 190 el volumen específico es de 0,001504. A la presión de 236, el volumen es 0,001519. ¿Ok? Ahora, nos dicen, si nosotros interpolamos a 200 kilopascales para hallar este volumen, vamos a encontrar que este volumen está acotado entre este volumen y este volumen. Está entre los dos. Por lo tanto, tendría un valor de 0,001504, de 15 algo. Y el volumen que nos están dando en nuestro problema, el volumen dato, el volumen del sistema, es 0,001480 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro volumen específico es más pequeño, por lo tanto debería estar ubicado por ahí. ¿Ok? ¿Qué significa? Que está en la zona que nosotros conocemos como líquido comprimido. Por lo tanto, V es más pequeño que el volumen de líquido saturado. Entonces nos encontramos en la zona del líquido comprimido. ¿Qué significa? Que la calidad no se define, no existe porque está fuera del domo. ¿Ok? Y eso lo puedo hacer sin necesidad de interpolar, es porque estoy viendo qué es lo que está pasando allí. Ahora, si yo interpolo, voy a llegar exactamente al mismo resultado. Vamos a hacerlo como para ilustrar el ejercicio. ¿Ok? Vamos a construir nuestra tabla de saturación. Escribimos presión en kilopascales, el volumen de líquido saturado, el volumen de vapor saturado, a la presión de 190,2 tenemos un volumen específico de 0,001504 y el volumen de gas de 0,62334. A la presión de 236,3 tenemos un volumen de 0,001519 y el volumen de gas 0,5838. Estoy buscando a la presión de 200 cuánto es el volumen de líquido saturado y cuánto es el volumen de vapor saturado. Recordemos que cuando nosotros no tenemos los valores directos en la tabla, podemos utilizar una herramienta de métodos numéricos. Y esa herramienta nos permite interpolar, que es lo mismo que hallar el valor que se encuentra entre los puntos que conocemos. Veamos. La interpolación consiste en trazar, dada una función cualquiera, supongamos, vamos a trazar una gráfica. Supongamos que tengo unos puntos experimentales por ahí, ¿ok? Y que en función de esa cantidad de puntos experimentales, trazo la mejor línea recta que ajuste la mayor cantidad de puntos, por ejemplo. ¿Ok? Si hago una interpolación lineal, obviamente, ¿no? Entonces paso una línea recta. Y esa línea recta está ajustando la mayor cantidad de puntos. La ecuación de la línea recta, supongamos este es Y y este es X, me dice que Y es igual a Y2 menos Y1, que es la pendiente, sobre X2 menos X1, X menos X1
más Y1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, conozco, supongamos, conozco este punto, conozco este punto y quiero el valor para un punto que pase por aquí, por ejemplo. Entonces lo que hago es, bueno, este será, por ejemplo, X1, este será X2, este será Y1 y este será Y2. Trazo mi ecuación de la línea recta donde este es el valor X al cual quiero conocer cuánto vale Y. ¿Ok? El Y no lo conozco. ¿Qué hago? Sustituyo los valores de los puntos y evalúo. ¿Ok? ¿Lo sustituyo dónde? En la ecuación que acabo de indicar. Bien. Y eso me va a dar cuál es el valor de Y. Lo mismo voy a hacer con estos datos. ¿Ok? Entonces voy a decir, X es el valor al cual quiero el volumen específico. Este será, por ejemplo, X2. Este será X1. Este será Y1. Este será Y2. Para calcular el valor de Y en lo que se refiere a volumen de líquido saturado. Posteriormente, este será Y1, este será Y2 y Y será el valor que voy a calcular para estimar cuál es el valor de vapor saturado a la presión de 200 kilopascales. Cuando hago ese ejercicio, sustituyendo en la ecuación que acabo de indicar, el primer valor me da 0,001516 y el segundo 0,53282. ¿Qué estoy viendo? Necesito comparar con el líquido saturado, es decir, con este valor. ¿Ok? A la presión de 200. Cuando comparo, vemos que el volumen que me están dando de 0,001480 es más pequeño que 0,001516, lo que les había comentado antes. Por lo tanto, el estado es líquido comprimido, por lo tanto no existe saturación, no existe calidad. ¿Ok? Líquido comprimido. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso será ubicar las tablas de líquido comprimido del compuesto de trabajo que es amoníaco. Cuando buscamos, las tablas de líquido comprimido no están. No desesperemos. Uno, o la tratamos de buscar en otra referencia, típicamente no la vamos a encontrar, a menos que sean libros más especializados. O dos, vemos y estudiamos un poco mejor lo que habíamos visto en teoría en relación a la zona del líquido comprimido. Hablemos un poquito de eso. Vamos a trazar de nuevo una gráfica aparte para no colocar los datos encima, ¿no? Nuestro domo de saturación. Y recordemos que las líneas en un diagrama PV, presión-volumen. Recordemos que las líneas de temperatura son dependientes muy vertical en la zona de líquido comprimido y luego suave en la zona de vapor sobrecalentado. ¿Ok? Entonces trazamos aquí, volvemos otra vez y va. ¿Ok? A una presión de 200, dijimos 200, tendremos una línea que cruza a través de ella, baja horizontal y luego sigue. ¿Ok? Y el cruce en este punto de 200 es 0,001480, ¿verdad? Que es el valor de volumen que nos están dando en metros cúbicos, kilogramos, ¿ok? Y la presión en kilopascales. Cuando vemos esto, esta línea de saturación
la línea de saturación por la que está pasando el punto, esta línea de temperatura constante pasa por saturación y después vapor sobrecalentado. No sabemos cuánto vale. Pero la temperatura en este punto o en este punto es la misma porque va por la misma isoterma. ¿Qué tienen en común este punto y este punto? La temperatura. ¿Qué quiero decir con esto? Que en líquido comprimido, el volumen del líquido comprimido es aproximadamente el mismo al volumen de saturación, teniendo en común la temperatura, a la misma temperatura. Entonces, si yo voy a saturación con el volumen que me están dando, que es este, y leo cuál es la temperatura, ¿ok? Allí tendré la temperatura del sistema y tendré conocido entonces las demás propiedades. ¿A qué me refiero? Este comportamiento que estoy apreciando en esta zona de líquido comprimido es similar al que yo tendría, por ejemplo, para la energía interna o para la entropía. Y para la entalpía se parece un poco, solo que hay que tener un poquito de cuidado porque tomando en cuenta que la entalpía se define como U más presión por volumen, si U es igual a UF en líquido comprimido usando la temperatura, P es la presión del sistema, que en este caso son los 200 kilopascales, que no es la presión de saturación. Miremos que la presión de saturación vendría a ser la presión aquí. ¿Ok? Y V es igual a BF usando la temperatura, de acuerdo a lo que estamos diciendo aquí. Entonces, H de líquido comprimido será UF más P por BF. ¿Ok? Esta H de líquido comprimido es distinta porque si yo digo que HF, ¿a quién es igual? Tomando esta definición, será UF más la presión de saturación por BF. Si la presión de saturación y P, dato o del problema, como líquido comprimido, son muy diferentes, entonces obviamente estos dos conceptos, estas dos entalpías, van a ser diferentes. ¿Ok? Entonces vamos a tratarla como, tal cual como corresponde para que no tengan inconvenientes resolviendo algún problema. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a buscar en la columna de líquido saturado donde encontramos BF igual a 0,001480. Y para ese valor vamos a leer la temperatura. Y esa será la temperatura del sistema. A esa temperatura vamos a leer U, la entropía S, y podemos calcular la entalpía a partir de esta ecuación. Voy a buscar mi tabla, voy a ampliar un poco. 0,001480 está en este intervalo. Por lo tanto, la temperatura estará comprendida entre estos dos valores. A esta temperatura que vamos a interpolar, vamos a poder encontrar UF estará entre estos dos valores y de manera similar las demás propiedades. ¿Ok? Vamos a primero leer los valores aquí, interpolamos y luego los valores de la otra tabla. Construyendo mi tabla para interpolar, tendremos, voy a copiar la tabla. Entonces, al valor que nos están dando de volumen específico, vemos que está acotado entre este valor y este valor, a esta temperatura y esta temperatura. Y este será el valor de energía interna específica. ¿Okay? Entonces vamos a construir nuestra tabla para interpolar. Entonces tendremos
la temperatura en grados centígrados, el volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramos, la entropía, la energía interna en kilojoules sobre kilogramos, la entropía en kilojoule, kilogramos, Kelvin. Vamos a leer nuestros valores, lo voy a ampliar un poco más. Tenemos menos 30, menos 25, 0,001476, 0,001490. Y en el caso de la energía interna, tenemos 44,08 y 66,36. Para el caso de la entropía, tenemos que pasar a la siguiente página que está en el libro. ¿Ok? Vamos a buscarla. Menos 30. El valor de entropía es este y a menos 25 el valor es este. ¿Ok? Voy también a copiar este para hacer un comentario, el de entalpía, para hacer un comentario en unos minutos. ¿Ok? Entonces, copiando, entropía será 0,1856 y 0,2763. De manera similar, voy a copiar aquí de entalpía, kilojoule sobre kilogramos, y los valores son 44,26 y 66,58. Listo, ya no necesitamos nuestra tabla. Con esos valores interpolo. ¿Ok? ¿A cuál valor? Bueno, al de volumen específico 0,001480. ¿Cuánto será U? ¿Cuánto será T? ¿Cuánto será la entropía? Y la entalpía. ¿Ok? Recordemos que la ecuación era Y igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 por X menos X1 más Y1. ¿Quién es X? El valor al cual voy a buscar las demás propiedades. Entonces, esta misma columna serán todos los X. X2, X1, este será Y1, este será Y2. Ojo, si yo digo que este es X2, el de al lado será Y2. Si yo digo que este es X1, el de al lado será Y1. No puedo mezclar X2 con X1, con Y1, etc. Igual, para este X1, este en algún momento será Y1 y este será Y2. Este en algún momento será Y1 y este será Y2. Este en algún momento será Y1 y este en algún momento será Y2. Sustituyendo los valores en la ecuación, interpolamos y calculamos lo siguiente. UF será 50,45. Este F será 0,2115. Y HF, pues si interpolan, calculan cuánto es, ¿no? No lo voy a calcular porque realmente no es necesario, pero voy a hacer un comentario sobre esto, ¿ok? Este HF lo voy a llamar alfa. Y vamos a esperar un momentito, ¿ok? Entonces, de aquí, de acuerdo a lo que dijimos previamente, vamos a subir un momento. ¿Ok? Tenemos la temperatura de saturación, es la misma temperatura del sistema a este volumen específico, no a la presión. La presión no tiene nada que ver aquí, la presión es distinta, ¿no? Recordemos que la presión que leo aquí o la presión que leo aquí son distintas, mientras que la línea roja tiene un mismo valor y es el T que acabamos de calcular o de leer en las tablas. ¿Ok?
AST, yo leí U, leí entropía, ¿ok? Es decir, leí los valores porque está acotado, entonces interpolo. Y leí este valor de HF, ¿ok? Que, ojo, no necesariamente HF es igual a H del líquido comprimido, por lo que expliqué, porque por esta definición, la presión del sistema no es igual a la presión de saturación. De hecho, fíjense que la presión del sistema son 200. Si yo busco la presión de saturación en mi tabla, voy a bajar un momento, en mi tabla, la presión de saturación está entre 119, véanla aquí en rojo, entre 119,5 y 151, no 200. ¿Ven que hay una diferencia? Ok. Listo. Entonces, volviendo aquí a mis resultados, ¿qué reporto? Reporto que la temperatura es igual a, no la copié aquí, menos 29. Ojo, cuando yo interpolo, obtengo muchos decimales. Voy a reportar los números en función de con cuántos decimales aparecen en mi tabla. Más de esos decimales no tiene sentido. ¿Ok? Entonces la temperatura es menos 29 grados centígrados. La presión la teníamos, el volumen específico lo teníamos. ¿Qué más? La energía interna es 50,45 kilojoules sobre kilogramos. La entropía es 0,2115 kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Si quisiera reportar la entalpía, recuerden que la calculamos como H igual a UF más la presión del sistema por BF. Es decir, 50,45 más 200 por BF, que es 0,001480. ¿Ok? El alfa lo copié a propósito porque yo puedo calcular también el H en función de HF. ¿Cómo? Bueno, si yo digo que HF es igual a UF más P de saturación por BF, ¿ok? Yo de aquí puedo despejar UF y eso es HF menos la presión de saturación por BF. Si yo sustituyo la definición entonces de UF aquí en la ecuación de líquido comprimido, voy a tener que H es igual a HF menos la presión de saturación por BF más la presión del sistema real como líquido comprimido por BF. Esto lo puedo acomodar mejor y me va a quedar HF más P menos P de saturación por BF. Y de esta manera es imposible que ustedes se puedan equivocar. H del líquido comprimido va a ser HF más la presión del sistema menos la presión de saturación, quiere decir que las dos presiones son distintas, por BF. Donde este HF será el alfa que les dije que podíamos interpolar allá. Esta presión será la presión del sistema, que era 200. Y la presión de saturación es la presión que podríamos obtener cuando interpolamos a estos valores de BF el valor de presión. ¿Ok? Si abrimos un poco más la hoja para acá, puedo construir mi columna de presión de saturación en kilopascales. Y esos valores serían, ya lo habíamos leído, 119,5 y 151,6, y aquí interpolaríamos. Este valor beta, producto de la interpolación, sería este que colocaríamos aquí. Y de esta manera resolvimos paso a paso el problema. De esta manera resolvimos paso a paso el problema. ¿Fuimos lentos?
pero fuimos en detalle para que viéramos cómo leíamos los valores, dónde los leíamos y cómo hacíamos, en el caso que no está el valor directo, cómo hacemos para obtenerlo a través de la interpolación. Pasemos al siguiente ejercicio. Este ejercicio nos dice que tenemos nitrógeno a menos 180,15 grados centígrados y 0,03200 metros cúbicos sobre kilogramos. Nuevamente, buscamos las tablas, pero ahora del nitrógeno. Y vamos a saturación para que nos pueda indicar cuál es el estado de agregación del nitrógeno, o conocido como las bases, ¿no? Cuando vamos a saturación, vemos que en el caso del nitrógeno, la temperatura está en Kelvin, está reportada en Kelvin. Entonces hacemos la conversión para poder hacer las lecturas. Vamos a abrir nuestra tabla, vamos a buscarla. Como indiqué, vamos a hacer nuestra conversión de temperatura. La temperatura, que es igual a menos 180,15, le sumamos 273,15 para llevarla a Kelvin. Y ese numerito nos da 93 Kelvin. Entonces vamos a nuestra tabla de saturación con 93 Kelvin. Voy a ampliar un poco para leer mejor. Y vemos que 93 Kelvin está entre estos dos valores, entre 90 y 95. Y el volumen que nos están dando es 0,032. Cuando buscamos, estos volúmenes son más pequeños que el valor que nos indican y estos volúmenes como vapor saturado son más grandes. Quiere decir que el volumen podría estar acotado, ¿ok? El volumen que estamos buscando podría estar en ese intervalo. Entonces, a juro, hay que interpolar. Construyamos nuestra tabla para interpolar. La temperatura en Kelvin, el volumen específico del líquido saturado en metros cúbicos kilogramos, el volumen específico de vapor saturado en metros cúbicos kilogramos. Entonces teníamos 90, 95, 0,001343, 0,00393, 0,06611 y 0,04476. La temperatura que nos están diciendo cuánto vale BF y cuánto vale BG. Sustituimos nuevamente en nuestra ecuación y igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1 más y1, siendo este x1, este x2, este x, este y1 y este y2. Este obviamente será y. Y lo mismo acá, este será y1, este será y2 y este será y. Cuando interpolamos, el resultado que obtenemos es el siguiente. 0,001373 y 0,05330. El volumen dato es 0,032. Está entre el volumen de líquido saturado que acabamos de obtener y el volumen de vapor saturado que acabamos de obtener. ¿Qué significa? Que el volumen está entre BF y BG, por lo tanto, está en saturación líquido-vapor. ¿Qué significa? Que existe una calidad. Ahora bien, de la teoría se vio que B es igual a BF más la calidad por BG menos BF, que es la manera de ponderar la proporción de líquido y de gas saturado que tengo en la mezcla en saturación. De aquí podemos despejar la calidad, la cual será, despejando, X igual a B
menos BF, BG menos BF. Sustituimos el valor de el volumen específico que nos dan, el volumen de BF que acabamos de calcular, que es este, a través de la interpolación, el volumen de gas saturado, que también acabamos de leer, que es este, y calculamos la calidad. Esa calidad nos da 0,5898, de 0 a 1, que también podemos expresar en porcentaje, y es lo mismo que decir que es 58,98%. Esa es la calidad. Y esta es la variable que vamos a utilizar para poder ponderar cuánto es la energía interna del sistema, cuánto es la entalpía del sistema, cuánto es la entropía del sistema. ¿Ok? Vamos a interpolar las demás variables. Busco en mi tabla para leer presión, para leer energía interna, y bajo, voy a leer también entalpía de líquido saturado, de vapor saturado y entropía. ¿A cuál condición? A 93 grados centígrados, grados Kelvin, pero tengo que interpolar entre 90 y 95. Entonces construimos nuestra tabla, ¿ok? Para interpolar. La voy a copiar aquí para que la tengan en detalle y luego puedan verificar el ejercicio paso a paso, ¿ok? Así como hice esta, voy a construir la de las demás propiedades. Bien. Voy a quitar un momento la tabla para tener más espacio, ¿ok? Entonces copiamos. Temperatura en Kelvin, la presión en kilopascales, la energía interna en kilojoule sobre kilogramos de líquido y de vapor, la entalpía de líquido saturado y de vapor saturado, y la entropía de líquido saturado, kilojoule sobre kilogramos Kelvin, y como vapor saturado. ¿Ok? Entonces, aquí, mi temperatura dice que era 90, vamos a copiarla, 90, la presión 360,8, 95, la presión de 541,1, menos 96,06, menos 85,35, 60,70, 62,25, la de entalpía, menos 95,58, menos 84,59, 84,55, 86,47, 3,1466, 3,2627 y por último 5,1480 y 5,0634. Entonces, a 93 Kelvin, ¿cuánto valen todas las variables a través de la interpolación? ¿Ok? Insisto. 93 para mí es X. Este será, por ejemplo, X2,
este será X1, Y1, Y2, ¿cuánto vale Y? Este será Y1, Y2, ¿cuánto vale Y? Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces les copio los valores para que los puedan comparar. A ver. La presión será 459,0. Revisamos. Si estoy interpolando, el valor debe estar entre los dos valores. Entre los valores entre los cuales estoy interpolando. Es decir, tiene que estar entre este valor y este valor. Y efectivamente lo está. El valor es correcto. Esa es una de las verificaciones que es importante que hagan. La energía interna menos 89,63. 61,63 menos 88,99, 85,70, 3,2163 y por último 5,0972. Interpolados todos los valores, ahora necesitamos calcular la propiedad de la mezcla, para lo cual tenemos que ponderarlo con respecto a la calidad. Esa calidad ya la calculamos hace unos minutos. Vamos. ¿Cómo lo vamos a ponderar? Como hicimos con el volumen específico. Aplica perfectamente esta misma ecuación que ustedes dedujeron también en clase y perfectamente se utiliza para todas las demás propiedades como energía interna, entalpía, entropía. Entonces, por ejemplo, la energía interna será UF más la calidad por UG menos UF. La entalpía será HF más la calidad por HG menos HF. Y la entropía será SF más la calidad por SG menos SF. Al sustituir los valores, obtenemos lo siguiente. Menos 0,42 kilojoule sobre kilogramos. 14,04 kilojoule sobre kilogramos. Y 4,3667 kilojoule kilogramos Kelvin. Dense cuenta que la cantidad de decimales que estoy utilizando para reportar todos estos valores se corresponde al número de decimales o cifras significativas que tiene la cantidad en la tabla. De esta manera ilustramos cómo trabajar en la zona de saturación con la calidad. Veamos ahora el siguiente ejercicio en el cual no tenemos tablas para definir el estado. El ejemplo nos indica que tenemos dióxido de azufre a 5.500 kilopascales y 0,05 metros cúbicos sobre kilogramos. Cuando buscamos en nuestro grupo de tablas el dióxido de azufre, nos encontramos que no hay nada. No tenemos tablas en los libros, en los apéndices del dióxido de azufre. ¿Qué hacemos? Bueno, recurrimos a las ecuaciones de estado. ¿Cómo utilizamos las ecuaciones de estado? Las ecuaciones de estado, tal cual como vimos en la teoría, la más sencilla es la ecuación de gas ideal. La pregunta es, ¿el dióxido de azufre se comporta como un gas ideal? ¿El estado termodinámico del dióxido de azufre es el de un gas ideal? Si no se comporta como un gas ideal, sería equivocado utilizar la ecuación de gas ideal. ¿Cómo sabemos si es o no es? A este nivel de la termodinámica, lo más sencillo es ir a la tabla del factor de compresibilidad y determinar si Z es igual a 1. Si Z es igual a 1, será un gas ideal. Vamos a hacer ese ejercicio. Para ir a la carta de compresibilidad necesitamos leer la presión crítica y la temperatura crítica para luego calcular la presión y la temperatura reducida. Entonces, en las tablas leemos lo siguiente. ¿Cuáles tablas? Del apéndice del libro. También ustedes van a encontrar esas tablas.
Vamos a leer que el peso molecular es 64,063 kilogramos sobre kilomol. ¿Para qué lo vamos a necesitar? Para trabajar la R que va en esa ecuación, la constante que va en la ecuación de estado, que nos va a permitir definir si estamos o no trabajando con el gas ideal o cuál es el valor de la propiedad para ese compuesto. ¿Ok? Vamos. Entonces la temperatura crítica es 430,8 Kelvin y la presión crítica es 7,88 megapascales. El volumen crítico nos indica que es 0,00191 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Para qué necesitamos determinar el volumen crítico? Leemos el volumen crítico porque recordemos que la Z, el factor Z, nosotros lo leemos de una carta de compresibilidad que depende de un Z crítico. Es decir, vamos a tener carta de compresibilidad en función de Z críticos. Si el Z crítico no se corresponde a esa carta de compresibilidad, entonces no deberíamos utilizarla. ¿Ok? A título normalmente de termodinámica, pues si lo que estoy haciendo es un ejercicio, pues no debería importar. Va a depender del profesor. Pero lo correcto es que trabajemos con la carta de compresibilidad que se corresponda al Z crítico del compuesto con el cual estamos trabajando. Entonces vamos a hacer esa verificación a manera de ejercicio y antes de seguir, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular ese Z crítico? Bueno, nuestra ecuación nos dice P crítico, o sea, P por B nos dice igual a Z por R por T. ¿Ok? Si uso el volumen molar, entonces será R universal. Si uso volumen másico, será el R específico del gas. La constante específica del gas. ¿Qué es la constante específica del gas? No es más que la constante universal entre el peso molecular del gas. Por eso es que había leído el peso molecular. Ahora bien, para calcular el Z crítico lo que hago es utilizar la misma ecuación, solo que evaluada en el punto crítico. ¿Ok? Por esa razón es que leí el volumen crítico. Entonces, despejando de acá, el Z crítico será P crítico por el volumen crítico entre R T crítico. Acá es importante indicar lo siguiente. Cuando utilizo una ecuación de estado, siempre tengo que trabajar con la presión absoluta del sistema. Igual pasa cuando voy a utilizar las tablas de vapor. Si el dato es presión, tengo que utilizar la presión absoluta del sistema. Eso es importante. Cuando trabajo con ecuaciones de estado, las temperaturas con las cuales trabajo son las temperaturas absolutas. Nunca deben ser temperaturas relativas. Otro factor que debo tener en cuenta son las unidades. Tiene que haber consistencia dimensional para que lo que estemos calculando sea correcto. El factor Z es un número que es adimensional. Sigamos. Voy a sustituir el valor una vez, los valores, para que veamos las unidades en las cuales estoy trabajando y que vean que hay consistencia dimensional. Entonces, por ejemplo, el R universal es 831,44 kilojoule, kilomol, Kelvin, sobre el peso molecular, que dijimos que era 64,063 kilogramos sobre kilomol, hace que el kilomol y el kilomol se vayan y me dé un número igual a 0,1298 que vendrá en kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Por eso se llama específico, porque es el valor
de la constante que se correspondería en este caso para el dióxido de azufre. ¿Ok? Sustituyo entonces en mi ecuación de Z crítico, donde tengo 7,88, lo voy a llevar a kilopascales, por eso el 10 a la 3, por el volumen crítico, 0,00191 metros cúbicos sobre kilogramos, entre 0,1298 kilojoule kilogramos Kelvin por la temperatura crítica, que es 430,8 Kelvin. Calculando, eso me da 0,27. Entonces, yo debería trabajar con una carta de compresibilidad cuyo valor sea para un Z crítico igual a 0,27. ¿Ok? El valor de Z crítico. Es solamente para identificar con cuál carta de compresibilidad, de factor de compresibilidad, voy a trabajar. ¿Okay? Normalmente, la carta de compresibilidad con las cuales ustedes se consiguen en los libros es esa, ¿no? O la de 0,26. Bien, entonces sigamos con el ejercicio. Vamos a calcular la presión reducida. Recordemos que en el problema nos dan presión y volumen específico. La presión reducida será la presión dato entre la presión crítica. La presión dato son 5.500 kilopascales entre la presión reducida, que es 7,88 por 10 a la 3 kilopascales. Recuerden, consistencia dimensional. Ese número será 0,70. Adimensional, eso no tiene unidades. ¿Qué hacíamos cuando teníamos tablas? Pues íbamos a las tablas de saturación para que nos indicara en qué fase estaba. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a la carta de compresibilidad, a la zona de saturación, para verificar en qué zona estamos. Ok. Busquemos entonces nuestro diagrama de compresibilidad. Diagrama de compresibilidad de 0,27. Vamos a utilizar nuestra regla. Aquí 0,7. P reducida 0,7. Esta es nuestra línea. Aproximadamente. Aquí corto. Voy a leer aquí en saturación. Y el valor en saturación aproximadamente aquí. Ok. El valor es más o menos 0,1 y aquí 0,59. ¿Okay? Leo. Voy a ampliar para acá. ZF 0,1 y ZG 0,59. Y la línea de temperatura que intercepta es la línea que estamos viendo aquí. Esta línea, la línea vertical que estoy viendo aquí. ¿Ok? Que sombría en rojo. Esta línea que va aquí. La línea esta. Esa línea se corresponde a una temperatura reducida de 0,95. Si la temperatura reducida es igual a T entre T crítica, de aquí puedo calcular la temperatura como T reducida por T crítica. Y ese numerito me da 409,3 Kelvin. Y es una temperatura reducida de saturación, porque la estoy leyendo para saturación. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo ZF y tengo ZG. Y el valor que es dato es volumen específico. Bueno, yo puedo hacer dos cosas. Uno,
Con ZF y ZG, con ZF puedo calcular BF. Con esto puedo calcular BG y comparar BF y BG con el volumen dato, con el volumen que nos están dando de 0,05. La otra opción es, a partir de este volumen, con la ecuación de estado, como esta, sin ser crítico, sino la ecuación de estado, calcular cuánto vale Z. Y luego comparar los Z con ZF y ZG. ¿Okay? Cualquiera de los dos procedimientos es lo mismo. Vámonos por el más largo para hacer el ejercicio. Pues. Entonces, de la ecuación de estado, sabemos que P por B es igual a ZRT. Voy despejando de aquí. B va a ser ZRT entre P. Por lo tanto, BF será ZF por R por T sobre P. Y de manera similar, BG será ZG por R por T sobre P. ¿Okay? Sustituyendo los valores, ZF resulta en 0,0000966 metros cúbicos sobre kilogramo. Mientras que ZG resulta en 0,005699 metros cúbicos sobre kilogramo. Nuestro volumen dato era 0,05, vamos a verificar, metros cúbicos sobre kilogramo. Comparamos ese volumen con estos dos que nos dan. Si comparamos ese volumen, los dos volúmenes, podemos darnos cuenta que el volumen dato es mayor que el volumen de gas saturado. Por lo tanto, estamos en vapor sobrecalentado. ¿Qué significa? Que como estamos fuera del domo, la calidad no se define. ¿Ok? Ajá, estamos en vapor sobrecalentado. No estamos en mezcla de líquido-vapor. Y tenemos un gas. No sabemos si ese gas es ideal o no. ¿Ok? Entonces, no tenemos por qué suponer que sea ideal. Vamos a hacer el procedimiento sin suponer la idealidad. ¿Ok? Y esto nos va a permitir ejemplificar aquellos casos en los que utilicemos la carta de compresibilidad y en la ecuación correspondiente y que no sea gas ideal. ¿Bien? ¿Qué hacemos? Bueno, como lo que yo leo en la gráfica de compresibilidad, vamos a verlo un momento, es presión reducida, temperatura reducida y Z. En la carta de compresibilidad no hay V. ¿Qué significa? Que el procedimiento para calcular lo que necesite va a ser una iteración. Tengo que iterar porque el volumen no es algo que yo lea de la gráfica, ¿ok? Sino algo que calculo. Y lo que yo leo de la gráfica directamente es Z, es T y es la presión. La presión reducida, temperatura reducida. Entonces voy a tener que tantear. ¿Cómo va a ser mi procedimiento? Veamos. Si aún no me captan, recuerden que yo para determinar Z necesito temperatura reducida y presión reducida. Y solamente tengo P reducida. Tengo el volumen, pero el volumen no es algo que yo lea de la gráfica. Por eso es que tengo que tantear. No es algo que yo pueda calcular o leer directamente. ¿Okay? Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Bueno, para leer Z necesito T reducida y P reducida. Me falta T reducida. Entonces, lo que voy a hacer es, primero, voy a suponer. Supongo T reducida.
con la temperatura reducida y la presión reducida, con T reducida y P reducida, en el diagrama de compresibilidad, leo Z. ¿Qué hago con eso? Me voy a mi ecuación de estado. Mi ecuación de estado me decía P por B igual a Z RT. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy suponiendo? T. Entonces, lo más cómodo es despejar T para poder comparar. ¿Ok? Entonces, despejo de aquí T. T será presión, volumen entre Z, R. ¿Ok? Y recordemos que la temperatura, ¿ok? ¿Es quién? Es T reducida por P crítica. Se podría sustituir aquí y decir T reducida por T crítica será igual a P por B entre ZR. Acomodando un poquito mejor esto, T reducida será igual a P por B entre RZ T crítica. ¿Ok? Entonces digo, esta voy a hacer mi ecuación 1. Calculo T reducida con la ecuación 1. ¿Ok? Y esta va a ser, ¿verdad? Vamos a llamarla T reducida calculada. Comparo T reducida supuesta y T reducida calculada. Si T reducida supuesta es igual a T reducida calculada, fin del problema. Ese es el estado. Si no, ¿qué hago? A la temperatura supuesta le voy a asignar la temperatura reducida calculada. Y repito el procedimiento. Repito, ¿desde dónde? Desde aquí. ¿Ok? Es decir, voy otra vez a la gráfica. Leo Z. Calculo T reducida. Comparo. Si no son iguales, entonces voy a suponer otra temperatura, pero en vez de suponer la aleatoria, tomo la que ya acabo de calcular y repito el procedimiento. Esa es una manera de proponer el tanteo. La otra manera, por ejemplo, podría ser la siguiente. Supongo T reducida de la carta de compresibilidad. Leo Z. De la ecuación P por B igual a Z RT, despejo el volumen. El volumen será ZRT entre P. Entonces digo, calculo P. Comparo B calculado con B dato, que es igual a 0,05 metros cúbicos sobre kilogramo. Si son iguales, calculado igual a B dato, fin. Si no, presumo otra T reducida y repito, ¿desde dónde? Desde aquí. ¿Ok?
Cualquiera de las dos maneras es válida. Yo les voy a copiar la segunda manera, que es el resultado que yo tengo. ¿Ok? Entonces, fíjense, construí una tablita donde tengo T reducida, tengo T calculada, o sea, no es más que T reducida por T crítica. ¿Ok? Luego tengo Z, luego tengo V calculado. ¿En qué? En metros cúbicos sobre kilogramos. Y luego tengo la resta de V menos V calculado. Donde este V es que 0,05 metros cúbicos sobre kilogramos, que es el volumen dado. Entonces, bueno, yo presumí 1.4. Cuando calculé temperatura, eso es 603,1. El Z que leí es aproximadamente 0,93 para un volumen que calculé de 0,013237 para una resta de menos 0,0368. Supuse 1.5, eso me dio 646,2. 0,95 fue lo que leí de Z. El volumen 0,014488 y la diferencia me dio 0,0335. Supuse un número más grande, 3. Me dio 1292,4. Z vale 1. Lo que leí, 0,030501. Y el número me dio menos 0,0195. Quiere decir que la dirección en la que voy es la correcta, porque se va acercando cada vez a 0. Que estoy buscando que la diferencia entre los dos volúmenes sea 0. ¿Por qué? Porque estoy buscando que el volumen dato sea igual al volumen calculado. Si coloco 10, me fui a un número mucho más grande, me dio 4308. El Z que leí también es aproximadamente 1. 0,0167 y aquí me da un volumen positivo, 517. Puedo decir, estoy buscando que el volumen, que esta diferencia sea 0, me confundí con el volumen, que esta diferencia sea 0, ¿ok? Entonces, para 0, ¿cuál es el valor de la temperatura reducida? Entonces, interpolo, digo que este es X, digo que este es X1, digo que este es X2, digo que esta es Y1, digo que esta es Y2, y Y, aplicando la ecuación de la línea recta, me da aproximadamente 5. ¿Me quedo allí? No. Voy a ir a mi gráfica y voy a ver si efectivamente 5 cumple con lo que estoy buscando. Entonces, para 5, mi temperatura reducida es 2154. Leo Z nuevamente igual a 1. El volumen calculado es 0,05083. Y cuando hago esta resta me da 0,00083. Lo dejo ahí porque la cifra significativa, piensa que mi volumen dato tiene hasta esta cifra significativa. Hasta aquí. ¿Okay? Entonces me está dando una diferencia bastante cercana a 0. Entonces, ¿qué digo? Bueno, mi estado es tal que la temperatura es 2154 Kelvin. Digo que no existe la calidad, porque estoy fuera de saturación, y es vapor sobre calentamiento. Entonces, con este ejercicio hemos ilustrado cómo utilizar una herramienta distinta, que es una ecuación de estado. Vayamos a otro ejercicio. Agua a 7 kilopascales y 40 grados centígrados. En
saturación, leo, puedo entrar con la temperatura, leer la presión, o con la presión, leer la temperatura de saturación. ¿Ok? Entonces, en mi caso, yo entré con la temperatura. Entonces, AT igual 40 grados centígrados, leo en saturación, líquido vapor, leo que la presión de saturación es 7,384 kilopascales. Voy a comparar esta presión con la presión que es dato del problema. ¿Ok? Ustedes pueden decir, ajá, ¿cómo lo comparo? ¿Qué es lo que voy a decir? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Voy a hacer acá una grafiquita para ubicarnos en qué es lo que está pasando. ¿Ok? Y como los datos que tengo son presión, temperatura, voy a graficar, usa cualquier gráfica, pero esta me ilustra muy rápidamente lo que tengo. Lo siguiente, voy a graficar presión, temperatura. Recordemos que esta gráfica hace algo así. Donde esta zona es vapor sobrecalentado. Voy a escribirlo para que no se confunda. Esto es vapor sobrecalentado. Esta zona es líquido comprimido y esta zona es sólido. Este es el punto triple, que es el punto donde coexisten las tres fases en equilibrio. Y en esta línea, vamos a tratar de agregar un poquito, termina en el punto crítico. ¿Ok? Esto es como que agarráramos el domo y las dos líneas de saturación, las juntáramos y no tiene diferencia en volumen. Aquí están en esa línea que acabo de dibujar. Me estoy refiriendo a esta línea, ¿verdad? Esta línea tiene tanto la línea de líquido saturado como la línea de vapor saturado como lo que está dentro del domo. ¿Okay? Entonces, nos dicen que la presión 40 grados centígrados. Vamos a marcar aquí, por ejemplo, 40 grados centígrados, ¿verdad? Temperatura en grados centígrados. Y en la tabla de saturación nos dice que este punto de saturación se corresponde aproximadamente a 7,384 kilopascales. ¿Ok? Ahora, nos están diciendo, hey, me interesa un punto cuyo valor sea, ¿cuánto? 7 a 40 sea 7. Por lo tanto, ese punto está un poquito más abajo. 7. ¿Qué significa? Que el estado, que este es vapor sobrecalentado. Entonces, vamos a trabajar con vapor sobrecalentado. Por lo tanto, la calidad no se define. ¿Okay? ¿Qué hacemos? Buscamos en tablas de vapor sobrecalentado 40 grados centígrados y 7 kilopascales. Cuando buscamos en las tablas de agua, vamos a encontrar que el intervalo más pequeño en las tablas de agua es 10 kilopascales y a una temperatura de 45-81, que es la temperatura de saturación. No encontramos el intervalo, el valor que estamos buscando. Eso, bueno, nos podemos ir perfectamente a la carta de compresibilidad o, dependiendo de las tablas, buscar la manera de extrapolar. Vámonos a la carta de compresibilidad. Para lo cual, habíamos dicho, ¿verdad? Carta de compresibilidad, necesitamos leer, ¿qué cosa? Necesitamos leer el peso molecular,
que es 18, sabemos el peso del agua, 0,015 kilogramos sobre kilomol. Necesitamos leer la temperatura crítica, que es 647,3 Kelvin. Necesitamos leer la presión crítica, que es 22,12 megapascales. Motivado que normalmente ustedes trabajan con la carta de compresibilidad que está en el libro, etcétera, etcétera. No están, digamos, con cuál carta de compresibilidad la que van a trabajar, y el libro siempre les trae una sola. ¿Okay? Vamos a hacer el ejercicio con la carta de compresibilidad que tiene. ¿Okay? Entonces, la temperatura del problema del sistema es 40 grados centígrados, que pasamos a Kelvin porque vamos a trabajar con una ecuación de estado. ¿Okay? Y eso es 313,15 Kelvin. Tengo temperatura, tengo presión, puedo calcular temperatura reducida que esté entre T crítica, y eso me va a dar 0,48. Calculo P reducida, que es P entre P crítica, y eso va a resultar en 0,0003 adimensional. Con estos valores voy a la carta de compresibilidad y leo Z igual a 1. ¿Qué significa? Que el agua en estas condiciones se está comportando como un gas ideal. Entonces, utilizo mi ecuación de estado, P por B igual a Z RT, donde Z es 1, ecuación de gas ideal. Por lo tanto, se me simplifica a P por B igual a RT. Hallo la R específica del agua. R será R molar del peso molecular, 8,3144 en sus respectivas unidades, 18,015. Recordemos kilogramo Kelvin sobre kilogramo sobre kilomol. Eso resulta en el valor de 0,46,153 kilojoule kilogramo Kelvin. Y sustituyendo los valores de temperatura que me dan, presión que me dan, el R que acabo de calcular, despejo el volumen. Entonces, el volumen que obtengo es el siguiente: 20,6469 metros cúbicos sobre kilogramo. Con este ejercicio terminamos el primer grupo de problemas que están configurados para este primer video, y estén pendientes para otro video, adquirir las destrezas que necesitan para evaluar los estados termodinámicos de una sustancia simple compresible. Gracias por su atención y nos vemos pronto.